APROFE presenta Hablemos de Salud, segunda temporada, con Graciela Murillo. Hoy, exámenes de laboratorio. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Hablemos de Salud. Hoy vamos a hablar de un tema que todos deberíamos entender mejor. Muchas veces, luego de una consulta médica, nos envían a hacer exámenes de laboratorio. Recibimos una hoja con ciertas cifras que muchas veces no entendemos qué significan y queremos nosotros interpretar por nuestra cuenta. ¿Es realmente esto recomendable? Para entenderlo mejor nos acompaña hoy el jefe de laboratorio de APROFE, el químico Gabriel Ceballos. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola Graciela, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado de estar en este espacio, poder conversar un poco de lo que hacemos en laboratorio, la importancia, la relevancia y más que todo poder aclarar bastantes dudas, ¿no?, que hay sobre estos temas. Totalmente, por eso me encantaría empezar preguntándote, ¿por qué es tan importante hacerse exámenes de laboratorio? Es importante realizar los exámenes de laboratorio incluso cuando nos llegamos a sentir bien, porque la mayoría de las enfermedades empiezan de una manera silenciosa. Sin embargo, nuestro cuerpo ya empieza a emitir marcadores bioquímicos que nosotros podemos detectarlos a tiempo. O muchas veces también la gente deja de lado el tema de los exámenes, va al médico, el médico requiere estos exámenes para hacer como un diagnóstico, básicamente. Es como algo que analiza en la parte interna, digámoslo así, lo que no se ve a simple vista. Así es. Los exámenes son un conjunto de mediciones que ayudan a saber cómo está funcionando tu cuerpo, tanto en perfil renal, perfil hepático, biometrías hemáticas para el tema de anemias más que todo. Todo ese conjunto nos ayuda a tener una idea general de cómo funciona nuestro cuerpo. Indistintamente de la especialidad que requieras, los exámenes siempre van a ser mejor para que el médico pueda emitir su diagnóstico. De hecho, el 70% de las decisiones médicas clínicas se toman a partir de los exámenes. También cuando tú dices que nos sirve mucho para así nos sintamos bien, digamos, para ver qué tipos de problemas de salud podemos tener, ¿tú dirías que los exámenes son muchas veces una forma de adelantarnos a algo que podríamos tener a futuro, por ejemplo? Exactamente, en realidad. Los exámenes muchas veces los cogemos como una herramienta diagnóstica, pero más allá de diagnóstica también es una herramienta preventiva. O sea, ¿podría yo decirle a mi médico, yo quiero realizarme tales exámenes? Claro, de hecho lo más común y lo más recomendable es realizarnos al menos una vez al año un chequeo general. Hablemos de exámenes o de perfiles de exámenes básicos. ¿Cuáles son los exámenes que consideras tú que toda persona a partir de cierta edad debería realizarse al menos una vez al año? Ok, cuando hablamos de chequeo general siempre vamos a incluir un hemograma completo o biometría hemática, que es el nombre como se lo conoce, en glucosa, colesterol, triglicérido, perfil hepático, perfil renal. Exámenes que en conjunto nos va a ayudar a tener una idea clara. Ahora, hay exámenes más específicos que van a variar según la edad. Por ejemplo, ya pasado los 30, 40, exámenes tiroides. En mujeres, exámenes hormonales previo a llegar a la menopausia. En hombres también empezamos ya con el tema del PSA pasadito de los 40. Ahora, también otro factor que influye aquí es si tenemos algún tipo de riesgo familiar, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando disponemos de antecedentes familiares. Exacto, un antecedente familiar. De enfermedades como diabetes, hígado graso, algunos tipos de cáncer incluso. Entonces, eso hace que nuestro chequeo sea un poquito más previo de lo que debería ser normalmente. O sea, digamos, todo el mundo necesita chequearse, pero si tienes antecedentes de cierto tipo de afección en tu familia, debería ser más constante, tal vez. Exactamente. Okay. Y cuando recibimos los resultados de los exámenes, ¿qué es lo primero quizás en lo que deberíamos fijarnos? Ok, listo. Cuando nosotros recibimos los exámenes, lo primero que tenemos que tener claro es que el diagnóstico lo va a hacer el médico. Sin embargo, siempre vamos a tener la curiosidad de ver los exámenes, de saber qué está pasando. Vamos a anotar siempre los valores referenciales que nos da el informe del laboratorio. Saber si está dentro o está fuera de un valor referencial. Paréntesis, ¿estos valores referenciales cambian de un laboratorio a otro o son los mismos globalmente? Claro que sí, van a cambiar porque va a cambiar el método de detección, los equipos que utilizamos. Sin embargo, hay normativas básicas dictadas por la OMS, en este caso, de qué debería ser lo normal. Por ejemplo, en el caso de una glucosa. En este caso, la glucosa se ha vuelto de cultura general. Creo que ya la mayoría de las personas conocen
cuánto tienen de glucosa, cuánto es lo normal, cuánto es el límite. Entonces hay ciertas cosas que ya la población ya va conociendo cómo es. Cuando recibimos exámenes de laboratorio es lo primero que tenemos que tener en cuenta si estamos dentro de los rangos. Sin embargo, la parte médica es la más importante porque es la que te va a diagnosticar. Incluso aquí tenemos un ejemplo muy interesante que nos pasó hace unos cuantos días, conversando con un médico. Hubieron 2 pacientes que se hicieron una prueba de creatinina. A ambos le dieron 1.4. Está pasado del rango porque lo normal es hasta 1.1. ¿Qué pasó? El paciente número 1 con ese resultado de 1.4, el médico lo revisó y le dijo, ok, eso es todo, venga el siguiente año para su siguiente rutina. Al paciente 2, en cambio, le dijeron, venga mañana mismo que tenemos que derivarlo a un especialista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de estos 2 pacientes? El paciente 1 era una persona que hacía mucho ejercicio, tenía una musculación desarrollada, comía bien. El músculo hace que la creatinina se eleve. Okay. Entonces, era relativamente normal que tenga 1.4. El paciente 2 era un paciente con anemia, diabetes y tenía hipertensión incluso. Entonces, ese 1.4 significaba que había un comienzo de falla renal. Entonces, lo interesante de esto es ver, el laboratorio emitió un mismo número para 2 pacientes, pero los 2 pacientes terminaron contando una historia totalmente distinta. Eso es lo importante de que nosotros podemos ver los resultados, tratamos de analizarlos, pero el médico es el que tiene que decidir cuál es la acción a tomar para cada resultado. Claro, justamente te iba a preguntar eso porque muchas personas, por ejemplo, y ahora que está tan en boga el tema de ChatGPT, suben sus exámenes a ChatGPT y le piden que analice o cosas así. Y yo te iba a preguntar justamente qué tan recomendable es esto de tratar de analizar mis exámenes yo mismo o buscar herramientas para que alguien más analice en lugar de preguntarle al médico quizás justamente lo que tú me estás diciendo. Yo considero que no podemos cegarnos frente a la tecnología, no podemos decir que la tecnología es mala o algo por el estilo. Es más, lo que tenemos que hacer es diferenciar algo muy importante. Estas tecnologías, internet en general, nos provee de información y está bien, pero la información no significa que es un diagnóstico. Podemos informarnos, podemos leer porque tenemos que saber qué exámenes me está haciendo el laboratorio, qué exámenes me mandó el médico, pero al momento de la decisión clínica lo tiene que hacer el médico, porque el médico es el que conoce tu historial, tu situación, es el que ha conversado y te ha visto, te ha hecho todo el seguimiento. Claro, pero ¿qué pasa cuando no es un médico el que me manda los exámenes, sino que yo decidí hacérmelos porque quise, no sé, saber cuánto tenía de glucosa, como tú dices? Sí. Bueno, para exámenes generales como la glucosa, por ejemplo, como te digo, muy general, son pacientes que ya conocen sus valores referenciales. Sin embargo, nunca podemos irnos. Yo te pongo un ejemplo muy claro, con el mismo tema de la glucosa. Normalmente nuestra glucosa la manejamos hasta 110, decimos que es relativamente normal. ¿Qué pasa si un día me sale 112? Entonces buscamos en Google, ChatGPT, te va a decir prediabético o diabético. Pero la glucosa tenemos que entender que es un tema que es muy movible con los factores externos que uno vive. El estrés, la falta de sueño y en los cambios alimentarios hace que tengamos una glucosa que se pueda subir. O sea, por ejemplo, si yo comí algo la noche anterior, a pesar de que cumpla mis 8 o 12 horas de ayuno, no sé cuántas son necesarias. De 8 a 10. Ya, sí. Ok. Que yo haya cumplido mis 10 horas de ayuno, pero la noche anterior, yo qué sé, comí un combo de hamburguesa con papitas y gaseosa y tengo mis exámenes al día siguiente. ¿Eso influye en algo? Claro que sí. Y ese es un tema buenísimo el que acabas de tocar, porque mira, ya tenemos en nuestra mente exámenes de laboratorio, ayuna. Y eso es bueno, ya el paciente casi siempre viene preparado con eso porque sabemos que exámenes de laboratorio es con ayuna. Sin embargo, hay algo que no se habla mucho, que es mantener una rutina habitual de alimentación. Es decir, si yo en la noche como bastante, bueno, puedo seguir comiendo la cantidad que como. Si yo como poco, debo comer poco. ¿Qué pasa con el ejemplo que tú me dices? Esa hamburguesa, esas papas o incluso una que otra bebida alcohólica alteró la línea que yo venía trabajando. Entonces, al momento de irme a hacer el examen, yo puedo llegar y decir, bueno, yo cumplo con las 8 a 10 horas de ayuno. Pero sin embargo, ese shock previo al ayuno, voy a tener un resultado que no va a ser correcto, que no es la realidad. Recordemos que los resultados del laboratorio lo que tratamos de evaluar es la realidad del paciente. Entonces, muchas veces las personas cogen que la preparación me estoy preparando para un examen, dicen, por ejemplo, ese día no como, la semana anterior estoy comiendo poquito, pero en realidad es una forma de enmascarar. Lo que queremos ver es la realidad
Y eso es lo que le va a servir a tu médico para saber qué está pasando con tu cuerpo. O sea, pero para tratar de entenderlo, si digamos que yo soy una persona que ha llevado una vida relativamente saludable, pero ese día, como tú dices, me pegué los tragos, me comí mi hamburguesa, ¿hay una afectación igual en el examen? Claro que sí. Al momento que usted va a llegar a la toma de muestra, lo general es que la persona que le va a su flebotomista le va a decir ¿cuántas horas tiene de ayuno? Usted le va a contestar correcto, de 8 a 10 horas. Y le va a preguntar después, ¿y cuál fue su última comida? Usted le va a decir, bueno, me comí una hamburguesa, me comí un helado, me comí de todo. Entonces ahí viene una pregunta clave. Entonces el flebotomista le va a decir, ¿y esa es su rutina habitual? Si usted responde, no, esa no es mi rutina habitual, fue una excepción puntual, nosotros le vamos a tener que decir, yo le sugiero que por favor vengamos otro día, mantenga una rutina habitual para que el examen salga de una forma correcta. Sin embargo, si usted me responde, sí, es mi rutina habitual, todos los días hago eso, tomaremos el examen. Perfecto, te cacho, perfecto. Y sabes que no es algo que se toca mucho este tema, porque las personas piensan que ya con cumplir su cuota de ayuno o de recomendaciones generales en los exámenes, ya con eso está cubierto. Sin embargo, estamos viendo que no es así. No es que no hay afectación de si, por ejemplo, la noche anterior me pegué 8 cócteles al día, me va a salir esa glucosa en el cielo, probablemente. Claro que sí. Y mira que la parte médica también va a influir ahí, porque el médico, al tener tu historial clínico, si tú vienes manejando una glucosa de 80, 85, máximo 90, si apareces con un 115, un 120, pues es una alarma. Entonces el médico que conoce tu historial, internet no conoce tu historial, te va a decir, bueno, aquí algo pasó, vamos a investigar. Y ahí es que caemos en cuenta a veces que el paciente no quiso decir que comió demasiado, hizo algo que alteró ese tipo de cosas. ¿Es necesario por eso volver a la consulta luego de tener los resultados de los exámenes? Claro que sí. Incluso si nosotros recibimos los exámenes, los leemos y decimos, bueno, está todo dentro del rango, tenemos que asistir a la consulta porque es el médico el que conoce tu historial y el que va a saber si no hay nada malo, porque también estar dentro del rango no implica que estamos totalmente sanos. Simplemente implica que cumplimos una relación, pero si tenemos una patología previa, tenemos una patología que afecta a eso, tal vez nosotros necesitamos otro tipo de valores y eso es lo que el médico debe saber. Tú que estás en este medio, ¿hay algún mito respecto al tema de los exámenes de laboratorio o algunos mitos que tú conozcas o alguna historia que tú digas, en todos estos años me parece sorprendente que las personas piensen algo como esto? Bueno, los mitos se han ido rompiendo bastante poco a poco, pero algo que era muy centrado era el tema de las anemias. Cuando uno va, se hace un hemograma, por ejemplo, por lo general, más que todo en mujeres y en hombres cuando son deportistas. El deporte de alto impacto, salir a correr, corremos nuestros 6 kilómetros, por ejemplo, al siguiente día te haces una biometría hemática, la hemoglobina puede llegar a bajar un poco. Entonces, no es una alarma de anemia, sino simplemente es la respuesta de tu cuerpo. Asimismo, las mujeres posterior al periodo menstrual también van a tener bajos esos valores, relativamente bajos, tampoco al extremo. Entonces, hay que saber correlacionar, sino que el tema de biometrías es muy relacionado siempre con anemias. Y la primera alerta es anemia. Todo el mundo piensa anemia o me pasó algo, sino que tenemos que saber correlacionar el contexto y esa correlación pues la va a hacer el médico como tal. Hoy hemos hablado de un tema muy importante, el tema de los exámenes de laboratorio y la importancia de que sea un médico quien interprete estos resultados para no generar falsas expectativas. Para ello nos acompañó el químico Gabriel Ceballos, jefe del laboratorio clínico de APROFE. Gabriel, un placer haberte tenido hoy con nosotros. El gusto fue mío. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Salud. APROFE presentó Hablemos de Salud, segunda temporada, con Graciela Murillo.